Hola a todos. Hoy es viernes 20 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el embajador Chas Freeman está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Gracias, estoy muy contento de estar aquí contigo, Nima. Embajador, hoy es un día muy especial para los musulmanes y para los iraníes. Verá, para los musulmanes es el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, y para los iraníes es el Año Nuevo, lo que ellos llaman Nowruz. Sí, exactamente. Así que quiero felicitar a todo nuestro público musulmán e iraní, porque este es un día especial para todos ellos. Eid Mubarak. Sí, Eid Mubarak. Exactamente. Embajador, permítame comenzar con la situación actual de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ayer, Benjamin Netanyahu finalmente ofreció una rueda de prensa en la que mencionó la posibilidad de enviar fuerzas terrestres al conflicto. Esto ocurre tras la nueva escalada que siguió al ataque israelí a la refinería de gas de South Pars, y luego a la respuesta iraní, que tuvo como objetivo Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Haifa. Y esto fue Netanyahu sobre las fuerzas terrestres. Aprovechar esas condiciones en un momento determinado. A menudo se dice que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire. Es cierto, no se puede hacer solo desde el aire. Se pueden hacer muchas cosas desde el aire, y lo estamos haciendo. Pero también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para ese componente terrestre, y me tomaré la libertad de no compartir todas esas posibilidades con vosotros. Nos dirigimos hacia nuevos ciclos de escalada. Bueno, creo que lo que estamos oyendo es un reconocimiento por parte del primer ministro Netanyahu de que su operación de cambio de régimen ha fracasado. En efecto, Israel, a diferencia de Estados Unidos, que se ha centrado en el cambio de régimen, quiere provocar el colapso del Estado iraní, no solo del régimen. Y no creo que él dice que tiene opciones, y estoy seguro de que tiene ideas en mente, pero no creo que sean más viables que el enfoque seguido hasta ahora. En cuanto al uso de fuerzas terrestres, sabemos que hay marines estadounidenses que se dirigen desde la costa del Pacífico hacia Irán. Se habla mucho, sin fundamento, sobre la isla de Karg, pero no creo que sea un objetivo factible. Está demasiado lejos del estrecho de Hormuz, en el Golfo. También se habla de asaltar la orilla norte del estrecho de Hormuz, que está fuertemente defendida por fuerzas iraníes atrincheradas allí durante los últimos 20 años. Hay un bombardeo de artillería en marcha que parece estar diseñado para preparar esa opción, es decir, se están lanzando bombas perforantes de gran potencia en ese lado del estrecho de Hormuz, sobre posiciones iraníes o presuntas posiciones. Pero creo que, en realidad, el uso más probable de los Marines sería en las islas Tun menores, que están en disputa entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán. El Shah, ¿te acuerdas de él? Cuando estaba al mando de Irán y los EAUs se independizaron del Reino Unido, se apoderó de esas islas. Habían estado en disputa durante algún tiempo. Él las tomó por Irán. Así que sospecho que hay estrategas en Washington y en los Emiratos Árabes Unidos que imaginan que si los marines tomaran esas islas y se las devolvieran a los Emiratos, eso agradaría a los Emiratos y consolidaría esa relación. Son esencialmente defendibles si los Emiratos respaldan su defensa. Así que esa es la única opción que veo para el uso de marines estadounidenses que podría tener cierto sentido estratégico. Sospecho que Irán está atento a esa posibilidad. No sé cómo la contrarrestarían. En cuanto a Israel, no tiene ni el personal ni la capacidad para transportar personal a Irán.
Así que obviamente, probablemente estamos hablando del uso de alguna fuerza como los mujahidines del pueblo o los kurdos, pero creo que los kurdos ya han dejado claro que no van a participar en esto, porque es una causa perdida. Tienen que convivir con todos los demás en Irán, o, en el caso de los kurdos iraníes exiliados que están en la región kurda iraquí, saben que no serían bienvenidos allí si fracasaran. Así que no creo que haya buenas opciones ni para Israel ni para Estados Unidos sobre el terreno, lo que deja la guerra aérea, y eso se está descontrolando. Cuando Israel bombardeó el camp de South Pars, claramente lo coordinó con Estados Unidos. No es posible llevar a cabo una guerra aérea con dos fuerzas aéreas sin una coordinación de ese tipo. Pero además de eso, tenemos otros indicios de que la coordinación tuvo lugar. Tanto Donald Trump como ahora tardíamente Benjamin Netanyahu niegan que hubiera coordinación. Netanyahu dijo que lo hizo por su cuenta, pero fue un desastre porque provocó represalias por parte de Irán, tal como Irán había jurado que haría, contra los árabes del Golfo y las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Israel. La refinería de Haifa, al parecer, resultó gravemente dañada. En Israel, sabemos que Kuwait fue duramente golpeado anoche y el ministro de Energía de Qatar ha dicho que se necesitarán de 3 a 5 años para restaurar la producción de gas que se perdió como resultado de los daños en las instalaciones qataríes. Los Emiratos Árabes Unidos también están bajo ataque. Los árabes del Golfo se encuentran en una posición muy difícil, y aquí debemos referirnos a las condiciones de Irán para poner fin a la guerra. Básicamente, las condiciones de Estados Unidos implican un cambio de régimen. Las condiciones israelíes van más allá y exigen el colapso del Estado iraní, algo muy poco probable en cualquier circunstancia. Pero las condiciones iraníes son reparaciones por los enormes daños causados a Irán por estos ataques, la retirada de las bases estadounidenses del Golfo y algún tipo de garantía contra una nueva agresión por parte de Israel. Ahora bien, la parte más difícil de todo esto, creo, es que las reparaciones no pueden pagarse. No habría ninguna base para que Trump pudiera organizar eso políticamente en Estados Unidos. Así que todo se reduce a si los árabes del Golfo se moverán o no, y en este momento están muy asustados. No están pensando con racionalidad. Creen que no tienen otra opción que volver a los brazos de Estados Unidos. Pero eso no es una respuesta a su problema a largo plazo, porque Irán puede destruirlos total o parcialmente a su antojo, y Estados Unidos no puede hacer nada para impedirlo. Así que ahora hay una nueva venta de armas de Estados Unidos al Golfo. Al parecer, los árabes del Golfo han vendido mucho oro para pagarla, y por eso los precios del oro han bajado temporalmente. Desde su punto de vista, esta es una situación muy desesperada, y una venta de armas ahora no se traducirá en la entrega de y durante años. Así que las ventas y entregas de armas pueden producirse sin bases estadounidenses en su territorio. Y sospecho firmemente que ahí es donde esto va a acabar, que Irán al menos logrará esa parte de su agenda. Es demasiado pronto para decirlo, pero esta guerra va a continuar durante bastante tiempo. Solo quiero hacer un comentario final, y es que creo que, una vez más, estamos viendo que los mercados de capitales, como el mercado bursátil estadounidense, son crédulos. Interpretan mal las situaciones. Cuando Donald Trump o Benjamin Netanyahu dicen, bueno, ya sabes, estamos ganando y resolveremos este problema, no entienden que no es cierto. Y así vemos fuertes oscilaciones en el mercado bursátil, basadas en un optimismo infundado de que la guerra terminará pronto. No va a terminar pronto. Irán no ha minado el estrecho de Hormuz. Ha creado un peaje, como en una autopista. Pagas. Si no eres mi enemigo, te dejo pasar.
Si eres mi enemigo o estás aliado con mi enemigo, no te dejo pasar. Así que básicamente Irán está gestionando ahora una carretera de peaje y no va a dejar de hacerlo. De hecho, ya ha logrado uno de sus objetivos de larga data, ya que Estados Unidos ha suspendido las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní, algo que aparentemente nos habíamos negado a hacer en las negociaciones con Irán. Así que Irán ha ganado un punto ahí, y ni siquiera llevamos un mes de guerra. Creo que esto se prolongará bastante tiempo, hasta que haya movimiento no solo por parte de Irán, sino también por la nuestra. Embajador, esta no es la primera vez que Donald Trump sale a decir que no sabía nada de un ataque. Ya sabes, ocurrió antes con el ataque israelí a Doha. Salió y dijo que no sabía nada al respecto. Y ahora está jugando el mismo juego, de algún modo coordinándose entre bastidores con Netanyahu para contarle la misma historia. Cuando observas a estos estados árabes, parece que no creen lo que dice Donald Trump, pero no se les permite mostrar que no lo creen. Están tan confundidos que no saben cómo reaccionar. Ayer tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, junto al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía. Dijo, todos sabemos quién empezó esto y quién intenta hacerle esto a nuestra región. Pero no mencionó el nombre de Israel. Tiene miedo incluso de nombrar a Israel. Bueno, creo que, como de costumbre, están intentando jugar a dos bandas. Por un lado, saben perfectamente quién empezó todo esto. Israel y Estados Unidos son los actores aquí. El ministro de Asuntos Exteriores turco, por cierto, ha sido muy claro al respecto, mucho más que los árabes del Golfo. ¿Por qué? Porque no quieren enemistarse con Donald Trump. En este momento, no tienen una estrategia para salir de esta guerra. Y como dije antes, por eso se aferran a Donald Trump y a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo podrán seguir haciéndolo? Es una verdadera incógnita, porque se está causando un daño real a su economía y a su sustento. Estos estados dependen del reciclaje de la generosidad hacia la población. En otras palabras, básicamente pagan a la población para que sea leal. Y vimos esto, por supuesto, después de los llamados levantamientos árabes, o la primavera árabe, cuando se incrementaron las prestaciones sociales en toda la región para mantener a los ciudadanos, Arabia Saudí en un caso, otros en los suyos, leales y sin rebelarse. Pero si no tienes ingresos procedentes del petróleo o del gas, ¿cómo haces eso? Estos países tienen ciudadanos que se han acostumbrado a un nivel de vida muy alto, a una vida muy fácil, porque cuando golpeas el suelo de él sale petróleo o gas. No hay que hacer mucho. Y por supuesto, hay una diferencia entre los 5 pequeños emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Bueno, Omán es diferente de los demás en que no tiene una superabundancia de petróleo y gas, lo que significa que los omaníes tienen que trabajar y lo hacen. En otros lugares la gente no trabaja. Viven de los ingresos del petróleo y el gas, y traen a extranjeros, ahora en su mayoría del sur de Asia, India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, para hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. Bien, ¿cómo les pagan si no tienen esos ingresos? ¿Y acaso la gente de India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka quiere estar en una zona de fuego libre? No lo creo. Así que hay dilemas que tendrán que afrontar, y me dan pena. Cuando aceptaron tener fuerzas estadounidenses en su territorio, no tenían idea de que estaban invitando este tipo de daño y destrucción por parte de Irán. En este momento son muy anti-iraníes, pero hay un proverbio árabe, besa la mano que no puedes morder. Creo que al final tendrán que encontrar una base para la coexistencia pacífica con Irán, y no implicará una alianza con Estados Unidos. Lo que significa una nueva estructura, una nueva arquitectura de seguridad para la región, para Asia Occidental, en la que Irán, junto con Turquía, Pakistán y diría incluso todos esos estados árabes, puedan unirse para alcanzar algún tipo de entendimiento sobre la región.
Bueno, hay varias propuestas que se han presentado, una por parte de los chinos, y creo que los rusos también han estado implicados. Irán, sin duda, ha planteado propuestas para un acuerdo de seguridad cooperativa en el Golfo, basado en eliminar la presencia militar estadounidense, considerada con razón como hostil a los intereses iraníes. Existe una posibilidad. Por ejemplo, una de las grandes líneas divisorias en el Golfo ha sido entre el chiismo y el Islam suní. Pero, en el fondo, de mismo modo que católicos y protestantes tienen cosas en común dentro del cristianismo y pueden colaborar, los musulmanes también pueden hacerlo. Existe una base para dejar de lado o posponer las diferencias, reservándolas para una resolución posterior que podría servir de fundamento para la aparición de un nuevo orden. A falta de eso, ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos, que por muchas razones han sido la fuerza más activa contra Irán en la región aparte de Israel, son practicantes de la Realpolitik. Hacen lo que sea necesario para servir a sus intereses y son perfectamente capaces de decidir que mantener su asociación con Israel, a través de su dependencia de Estados Unidos y de los acuerdos de Abraham, no les conviene. Así que hay mucho en juego aquí, y creo que Irán muestra todos los indicios de estar dispuesto a seguir soportando un castigo enorme mientras intenta agotar a Estados Unidos e Israel. Parece haber logrado en gran medida deshacerse de la capacidad de interceptación de misiles estadounidense e israelí, que en mi opinión siempre estuvo muy sobrevalorada, y ahora está utilizando el misil Khorramshahr 4, un misil muy pesado con múltiples cabezas de guerra, contra objetivos en Israel. También es capaz de atacar en otros lugares como en Kuwait con drones. Así que no creo que hayamos visto el final de los ataques de represalia iraníes contra él, Estados Unidos, o quienes estén asociados con Estados Unidos. Embajador, cuando se trata de las refinerías de petróleo, las refinerías de gas, todo eso, son instalaciones muy importantes para la seguridad de la región. Pero por otro lado, si comienzan a atacar la infraestructura en Irán, Irán podría golpear las plantas desalinizadoras, lo cual sería enorme. Diría que esto tiene que ver con la supervivencia de la región, las instalaciones de desalinización, no solo para los estados árabes, sino también para Israel. ¿Cómo cree que Netanyahu va a atacar algún tipo de infraestructura en Irán que podría provocar una nueva escalada, teniendo en cuenta la reacción que podría venir de Irán y la posibilidad de ataques a las plantas desalinizadoras? Bueno, Estados Unidos ya cometió ese error. De hecho, inadvertidamente, creo yo, sin haber reflexionado lo suficiente, lo que parece ser el patrón de esta administración, atacaron instalaciones de desalinización en una isla frente a Bandar Abbas. Creo que hay unas 30 aldeas en esa isla que se han visto privadas del agua que necesitan para sobrevivir. Así que ya existe un precedente de ataques a plantas desalinizadoras. Y sé que en Arabia Saudí, las plantas desalinizadoras de Al Jubail proporcionan, creo, alrededor del 70% del agua del reino, y las aguas subterráneas se han agotado en gran medida. Así que, si se destruyeran, la ciudad de Riad, que tiene, 6 o 7 millones de habitantes ahora, tendría que ser evacuada de inmediato. ¿Pero evacuados a dónde? No hay agua en ningún otro sitio. Sabes, hay plantas desalinizadoras, las de Yanbu y las de Jeddah, pero no son suficientes para mantener a una población tan grande. Así que tienes razón. Al final, si Israel quiere destruir a los países árabes del Golfo junto con Irán, puede atacar la desalinización en Irán, lo que haría que los iraníes tomaran represalias. El propio Israel depende en gran medida de las plantas desalinizadoras, aunque ha robado el agua de los territorios palestinos en perjuicio de los palestinos. Así que sí, el agua es un asunto principal. También observo, por cierto, que hay muchos efectos colaterales de esta guerra.
There are many knock-on effects of this war. One of them is that in addition to Iran, Una de ellas es que, además de que Irán casi con toda seguridad está desarrollando ahora armas nucleares bajo su nuevo liderazgo, también he oído que el difunto Ali Khamenei fue el principal opositor a la construcción de un misil balístico intercontinental, un ICBM, que pudiera alcanzar Estados Unidos. Creo que su muerte elimina ese obstáculo, y la Guardia Revolucionaria Islámica querrá construir un arma así. Pero ya sabes, no se detiene en Irán. Si Irán se vuelve nuclear y construye un ICBM, puedes apostar a que Turquía, Egipto y Arabia Saudí intentarán hacer lo mismo. Y si ya no hay protección por parte del derecho internacional o de las relaciones de alianza, bueno, los árabes del Golfo están siendo destruidos no a pesar de sus alianzas con Estados Unidos, sino a causa de ellas. ¿Cuál es la lección de eso para Japón, Corea del Sur o Taiwán? What's the lesson in that for Japan and South Korea or Taiwan? So I think we're about to... Así que creo que estamos a punto de ver una oleada de proliferación nuclear, lo que hará que el mundo sea aún menos seguro. Otros efectos colaterales. China ha tomado la delantera en tecnología solar, eólica y nuclear. También ha tomado la delantera en tecnología de vehículos eléctricos. Esto es enormemente beneficioso para China, porque ahora todo el mundo querrá proteger su suministro energético, apostando por recursos renovables como el sol, el viento, la energía nuclear y los vehículos eléctricos. Así que China es una gran ganadora con esto, aunque a corto plazo tenga algunas dificultades y esté teniendo que racionar la energía. Rusia es una gran ganadora con esto, y no solo por los precios más altos del gas y del petróleo, sino también por el fin efectivo de cualquier intento estadounidense de embargar sus exportaciones. Así que Rusia también sale de todo esto con una Ucrania muy debilitada, porque las armas que podrían haberse proporcionado a Ucrania se están disparando contra Irán y no estarán disponibles. Otros efectos colaterales también son bastante evidentes. En palabras de un número creciente de comentaristas en Europa Occidental, esto ha destruido la Alianza Atlántica. Todos los países a los que el presidente Trump pidió ayuda, por un lado dijo, bueno, ya sabes, tenemos la situación en Hormuz bajo control. Hemos hundido la marina iraní, pero necesitamos ayuda, así que enviad vuestra armada. Los chinos simplemente se rieron de eso, ni siquiera respondieron. Pero los aliados estadounidenses, desde Japón hasta Europa Occidental, dijeron que no, y algunos incluso dijeron, ni de broma. Y Keir Starmer, que no es precisamente conocido por ser un líder firme, dijo, mira, es vuestra guerra, no la nuestra. Nosotros no lo empezamos, lo empezasteis vosotros, así que terminadlo. Así que la alianza que Donald Trump intentó tratar como una agregación de fuerzas auxiliares, una especie de fuerzas subordinadas que Estados Unidos podía mandar a su antojo para complementar su poder, eso se ha acabado. Esa visión, si alguna vez tuvo alguna validez, ha desaparecido. Y por tanto otra consecuencia de esto será una aceleración del gasto y la preparación en defensa en todas partes, incluido vuestro propio país, Brasil, que ya ha hecho un acuerdo con Sudáfrica para cooperar en el desarrollo de nuevas armas y potencialmente como socio de Japón a medida que Japón busca nuevos mercados. Así que creo que apenas estamos empezando a ver las implicaciones de esta guerra insensata y son muy graves. El caso de Japón es muy interesante porque en el Parlamento, si no me equivoco, se le preguntó a la primera ministra de Japón, ¿por qué no condenó el ataque israelí y estadounidense contra Irán? Usted está condenando, está hablando de Irán. Ella respondió, porque voy a reunirme con Donald Trump. Eso es honesto. Y ella sí se reunió con él. Y él es tan torpe. Cuando un periodista japonés le preguntó por qué Japón no había sido advertido con antelación sobre la guerra, él respondió, bueno, creo que vosotros, los japoneses, sabéis todo sobre las sorpresas. ¿Recordáis Pearl Harbor?
Decir eso delante de un aliado japonés de derechas, es increíblemente insensible. Pero claro, eso parece ser la norma para nuestro presidente. Creo que el primer ministro Takeuchi no estaba muy bien preparado para responder o reaccionar ante eso. Y cuando ella regrese a casa, cosa que está a punto de hacer, se enfrentará a críticas en el Parlamento, en la Dieta, por no haber respondido de manera eficaz. Así que, en esencia, es un insulto, o al menos una afrenta. An insult, or at least an affront. I don't know, but Japan has a terrible. No lo sé. Pero Japón tiene un problema serio. Quiero decir, Japón no ha tomado ninguna decisión real desde el final de la Guerra Fría, salvo mantenerse junto a Estados Unidos, cosa que ha hecho. Pero las posturas japonesas sobre diversos asuntos han agravado los problemas con sus vecinos. Japón y Corea del Sur, que deberían cooperar para mantener un equilibrio en el noreste de Asia, están enfrentados por una isla. Los japoneses la llaman Takeshima, los coreanos Dokdo, que Japón reclama como parte de la prefectura de Fukuoka, pero que está ocupada por Corea del Sur. También existen disputas entre Japón y China por las islas Diaoyu-dao, o Senkaku en japonés, un archipiélago de rocas deshabitadas situado entre China y Okinawa. Uninhabited. And to top it off, Y para colmo, existen disputas entre Rusia y Japón porque nunca firmaron un tratado de paz tras la Segunda Guerra Mundial. Las islas Kuriles, al norte de Hokkaido, la más septentrional de las principales islas japonesas, están en manos rusas y Japón sigue disputando activamente la presencia rusa. No se ha alcanzado una resolución. También tenemos ahora problemas derivados de la cuestión de Taiwán y del asunto de las islas Senkaku. Parece que Okinawa se está convirtiendo en un punto de disputa. Okinawa, por supuesto, fue tomada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ocupada durante casi 50 años y luego devuelta a la soberanía japonesa. Pero había sido un reino independiente, con una relación con China más que con Tokio. Así que las cosas se están desestabilizando, y nada de esto es bueno. También tenemos, por supuesto, lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Resulta que Hezbollah no desapareció como Israel pensaba que podría hacerlo. Se rearmó. Es eficaz. Está ofreciendo una resistencia efectiva a otra invasión israelí del sur del Líbano. Para mí está bastante claro, aunque sé que algunos israelíes y personas que respeto en Estados Unidos, expertos en Israel, no están de acuerdo conmigo, que Israel está intentando anexionarse el sur del Líbano hasta el río Litani, o quizá más allá, y no simplemente crear una zona de seguridad militar. Israel acaba de bombardear Siria de nuevo, supuestamente para ofrecer protección a los drusos, a quienes espera cooptar y poner bajo su protección, pero que tienen una mentalidad muy independiente y no han aceptado a Israel de esa manera. Y por supuesto Irán ha mantenido en reserva sus relaciones con los hutíes. Los hutíes no han estado activos, pero podrían activarse si esta guerra sigue intensificándose. Mientras tanto, Israel continúa llevando a cabo un genocidio de baja intensidad en Gaza y está implicado en desalojos generalizados, limpieza étnica, asesinatos y robo de propiedades en Cisjordania. Así que esta guerra tiene muchos frentes. Creo que el primer ministro Netanyahu está soñando si piensa que Israel puede enfrentarse con éxito a todos estos frentes a la vez, incluso con el apoyo de Estados Unidos. Y por último diré cada vez más, creo que Donald Trump y su séquito se han dado cuenta de que Netanyahu los ha manipulado, de que esta es una trampa en la que metió a Estados Unidos. No cabe la menor duda de que fue Netanyahu quien quiso esta guerra. Básicamente, dijo que había esperado 35 o 40 años para encontrar a un presidente al que pudiera convencer para hacer esto. No mucho más, pero en otras palabras, el senador Chris Van Hollen dice que esperó 40 años para encontrar a un presidente lo bastante estúpido como para caer en su plan, y encontró a esa persona en Donald Trump.
Así que esto no es... Hay mucha tensión y presión en todas las relaciones aquí, incluidas, me imagino, las que hay dentro de Irán. Irán ha perdido a toda una cúpula de dirigentes. Tiene otros. Irán es un país, no una dictadura de un solo hombre o de un pequeño grupo de personas. Y los iraníes están sufriendo. ¿Culpan a su gobierno? Sí, en parte lo hacen, pero creo que culpan a Israel y a Estados Unidos. ¿Y qué les están ofreciendo Israel y Estados Unidos? Nada, salvo humillación y sometimiento. Esas no son cosas que los iraníes comunes vayan a aceptar. Así que esto es un lío y va a empeorar antes de mejorar, en mi opinión. Embajador, usted mencionó que la parte sur del Líbano está ocupada por Israel, o que Israel quiere anexarla, pero sabemos lo que está ocurriendo en la parte sur de Siria. Y eso es importante, porque Israel depende mucho de las plantas de desalinización, alrededor del 75%. El territorio bajo ocupación israelí también es una fuente de agua dulce. Y aproximadamente entre el 20 y el 25% del agua dulce de Siria se encuentra en esa zona que Israel ha ocupado. Parece que desde hace mucho tiempo han tenido algún tipo de estrategia a largo plazo en lo que respecta a la parte sur de Siria. No van a devolvérsela al pueblo sirio. Van a ocuparla e intentar reducir su dependencia, o dicho de otro modo, reducir su dependencia de la desalinización, incorporando una nueva fuente de agua dulce. No, creo que tienen una política muy deliberada de robar agua a sus vecinos. Como mencioné antes, han conseguido apropiarse del agua subterránea en los territorios ocupados y desviarla. No permiten que los palestinos accedan a pozos y fuentes de agua, manantiales que han estado allí desde siempre y que los habitantes han utilizado durante generaciones. Y estoy bastante seguro de que tienes razón al decir que una gran parte de su enfoque hacia Siria y el sur del Líbano tiene que ver con el agua. El agua es muy, muy importante. Si me permites, como inciso, participé en las negociaciones para sacar a Sudáfrica de Namibia, concederle la independencia y retirar las tropas cubanas de Angola a cambio. Básicamente, Fidel Castro logró apoderarse del suministro de agua de Namibia que se encontraba en Angola. Cuando tuvo ese suministro bajo su control, desempeñó un papel importante en cambiar la opinión de la gente en Sudáfrica sobre si podían seguir controlando su colonia Namibia. Al final llegamos a un acuerdo, pero uno de los factores principales fue el control cubano de los suministros de agua en Angola para Namibia. Así que no se trata de un asunto trivial. Es un problema a largo plazo, una cuestión estratégica. Y creo que tienes toda la razón. Israel sabe lo que hace en este sentido. Si podrá mantener ese suministro de agua es otra cuestión. Si sus plantas desalinizadoras sobrevivirán a esta guerra es otra cuestión. Si su población permanecerá en los refugios antiaéreos o intentará abandonar el país, es una cuestión abierta, porque esto no va a detenerse pronto. En algún momento, los esfuerzos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu por convencer a la gente de que existe una alternativa a la realidad van a fracasar. La realidad es lo que sigue ahí cuando dejas de creer en todo lo demás. Y la realidad es que aunque hay un apagón informativo sobre Israel, la censura militar israelí es muy eficaz y la prensa extranjera, para su desgracia, respeta esa censura. Israel está siendo bombardeado, quizá no tan intensamente como Irán, pero sigue siendo bombardeado y se están causando daños a la infraestructura israelí. Esto va a continuar y probablemente se intensifique. Embajador, usted mencionó el tema de las sanciones. Tuvimos al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablando sobre cómo han levantado las sanciones a Rusia y que Irán está en proceso. Luego dicen que están presionando a Irán al hacer eso. De algún modo, todo el razonamiento parece distorsionado. Resulta increíble para cualquiera con una mentalidad lógica que se tome en serio lo que dice Scott Bessent. Esto fue lo que dijo.
believe what Scott Bessent is talking about. Here is what he said. Rompen el plan de emergencia en toda la administración y en el Tesoro. Levantamos las sanciones al petróleo ruso. Sabíamos que había unos 130 millones de barriles en el mar y creamos suministro más allá del estrecho de Hormuz. Así que lo anticipamos. Sabíamos que podría haber un punto de estrangulamiento temporal, y quiero enfatizar temporal, allí. Había 130 millones de barriles en almacenamiento flotante. En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar, unos 140 millones de barriles. Así que dependiendo de cómo se cuente, eso equivale a entre 10 días y 2 semanas de suministro que los iraníes habían estado enviando. Todo eso habría ido a China. En esencia, utilizaremos los barriles iraníes contra los propios iraníes para mantener el precio bajo durante los próximos 10 o 14 días mientras continuamos esta campaña. Adelante. Bueno, tienes que entender quién es su público. Y como dije, está intentando manipular el mercado bursátil y el clima de inversión en Estados Unidos. Así que dice, de 10 a 14 días, dando a entender que la guerra terminará entonces, pero no será así. También da a entender que Irán está perdiendo ingresos por mantener bajo el precio del petróleo. Ahora está, creo, estabilizado entre 107 y 110 dólares por barril, pero volverá a subir. Está en ese nivel porque barrels, $100 per barrel, but it's going to go up again. It's at that level because some people are foolish enough to believe him. Algunas personas son lo bastante ingenuas como para creerle. No creo que nadie, como tú dijiste, que sepa algo sobre la industria petrolera, a diferencia de comerciar con futuros del petróleo o invertir en acciones en el mercado bursátil, le crea. Creo que tiene muy poca credibilidad. Y la teoría que propuso realmente no tiene sentido, sobre todo porque, como dije, Irán está operando un peaje en el estrecho de Hormuz. Así que, si eres chino, indio o turco, has llegado a un acuerdo con Irán, has utilizado la diplomacia para resolver el problema del petróleo y tus petroleros están pasando. Y si eres Irán, estás dejando pasar tus propios petroleros. Y hay algunos indicios de que Irán está exportando ahora más petróleo que nunca. Así que creo que este tipo de razonamiento es, bueno, no sé exactamente qué es. Me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y simplemente no tiene ninguna conexión con la realidad. También diría que percibí un cierto tono, si no de desesperación, al menos de duda, en la voz del secretario del Tesoro. Y no estoy seguro de cuánta credibilidad tiene siquiera en los círculos financieros. Anoche, de hecho, tuve una conversación con alguien que es un analista muy competente de economía y mercados de capitales, quien afirmó, lo que creo que es una creencia bastante común en Estados Unidos, que básicamente el uso de la fuerza puede resolver este problema. Pero el uso de la fuerza no puede resolver este problema. Ya sabes, un abrelatas puede abrir una lata, pero no puede conducir un coche. Y la gente imagina muy tontamente que el todopoderoso ejército estadounidense puede continuar indefinidamente y resolver este problema. Pero no, eso no va a suceder. Y si de hecho hay un desembarco de marines en la costa norte del estrecho de Hormuz, temo que pueda ser una repetición de Gallipoli, lo cual no resultó demasiado bien para los australianos y neozelandeses que Winston Churchill envió contra los otomanos en aquel lugar. Cuando se trata del presupuesto de defensa de Estados Unidos, o presupuesto de guerra, como lo llaman, Pete Hegseth lo expresó así. Era de $900 mil millones antes de que Donald Trump llegara al poder. Pidieron un aumento de $600 mil millones, y ahora, después de 3 semanas de guerra contra Irán, están pidiendo otros $200 mil millones. Va a ser el doble de lo que era el presupuesto antes. Parece que, con el paso del tiempo,
no deja de subir y subir. ¿Cómo ves la manera en que Donald Trump está gestionando la situación en Estados Unidos y convenciendo a la gente de que esto va a ser beneficioso si la guerra continúa? ¿O vamos a mantener el conflicto en Oriente Medio todo el tiempo que sea necesario? Saben que el precio del petróleo no va a bajar. Hoy hemos sabido que va a mantenerse alto. Todo el mundo habla de $180. Ah, sí. Oh, yeah, I think so. But I mean, I think that Creo que sí. Ya sabes, quiero decir, ese precio no es irrazonable de esperar. Sospecho que en realidad es más bajo de lo que acabaremos pagando. Pero no, creo que el secretario de Defensa, autodenominado secretario de Guerra, Pete Hegseth, está haciendo el ridículo. Por un lado, dice que necesitamos otros $200 mil millones para llevar a cabo esta guerra, y al mismo tiempo acusa a Irán de gastar demasiado en defensa, diciendo que Irán está desviando fondos del pueblo hacia su ejército. Llama a eso un crimen. ¿Pero qué está haciendo él? Intenta hacer lo mismo, no solo con $200 mil millones para esta guerra, sino con otros $600 mil millones, como tú dijiste. ¿Para qué? Nadie lo sabe. No hay ningún análisis de amenazas que lo justifique. Así que ya sabes, creo que los enemigos que Estados Unidos parece querer combatir van más allá de Irán. Irán es una potencia media en términos militares. Convencionalmente no es muy fuerte. Ha desarrollado una estrategia eficaz para convertir sus debilidades en fortalezas, utilizando misiles balísticos y drones con buenos resultados. Pero no puede compararse con las fuerzas convencionales de Estados Unidos. Ahora estamos hablando de enfrentarnos a China, que supongo es para lo que sirven esos $600 mil millones. No sé si has visto lo que está haciendo el Ejército Popular de Liberación, pero en muchos aspectos ahora van por delante de nosotros en cuanto a la tecnología que están desplegando. Por supuesto, no han tenido experiencia en guerra convencional desde 1979, cuando atacaron a Vietnam, que entonces tenía la mejor infantería del mundo, y descubrieron que su ejército carecía de capacidad y necesitaba una reforma. De todos modos, como ya he mencionado antes en tu programa, y animo a los oyentes a que lo busquen, existe una institución llamada Instituto Australiano de Política Estratégica, que actualmente realiza un seguimiento de 74 áreas de ciencia y tecnología para determinar qué países están a la cabeza. Antes eran 64, ahora son 74. Pues bien, el último informe indica que de esas 74, China lidera en 68. Hay 6 en las que China aún no está a la cabeza, pero la diferencia se está reduciendo. No estoy seguro de en qué posición se encuentra Estados Unidos en esas 6. Lo que sí sé es que no hay ningún país europeo en esa lista. Así que vamos a ir a la guerra con un país que lucha en su propio territorio o en zonas inmediatamente adyacentes, mientras nosotros proyectamos poder a través de 6, 7 u 8 mil millas del Océano Pacífico. Y de ese modo imaginamos que el resultado será distinto del ataque a Irán. Diría que si Estados Unidos, si este es realmente el razonamiento que nosotros, los estadounidenses, hemos desarrollado, alguien debería sacar la camisa de fuerza, quizá llamarla la camisa de fuerza del Estrecho de Hormuz, y ponérsela a los sentimentalistas, porque esto es simplemente irracional y autodestructivo. Y ya sabes, al parecer somos perfectamente capaces de lanzarnos a aventuras increíblemente insensatas. El general Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, ahora un general de 4 estrellas, aparentemente advirtió a Donald Trump en varias reuniones sobre las dificultades que enfrentaría el ejército al atacar Irán. No obstante, Estados Unidos decidió seguir adelante. Al parecer, les dijimos a los turcos que la guerra terminaría en 4 días. Así que Donald Trump se imaginó una guerra corta y victoriosa, a pesar de que sus asesores le dijeron que no sería así.
También ignoró las advertencias de la comunidad de inteligencia de que el régimen de Irán no iba a caer y de que los asesinatos enfurecen a la gente y los unen en lugar de dividirlos o hacerlos más moderados. También le dijeron que aunque afirmaba haber destruido el programa nuclear de Irán, no lo había hecho. Y cuando dijo, lo destruí, pero tengo que destruirlo otra vez, no tenía ningún sentido. Así que finalmente creo que le dijeron, si haces esto, Irán se volverá nuclear. Y no creo que les creyera. Creyó a Netanyahu. Esta guerra fue autorizada por Netanyahu, no por el Congreso de los Estados Unidos. Está respaldada por el lobby sionista, no por el pueblo estadounidense. Es políticamente fatal para Donald Trump, porque se puede ver cómo su propia base, el movimiento MAGA, se está dividiendo por completo. Splintering, right down the middle. A majority of his followers do not approve of this war. La mayoría de sus seguidores no aprueban esta guerra. Así que creo que todo esto está ocurriendo en el contexto de unas elecciones que él intenta descarrilar, controlar o manipular este noviembre, si no puede impedirlas. Y no creo que pueda impedirlas. Pero está haciendo un verdadero esfuerzo para asegurarse de que los votantes que le son hostiles no puedan votar. Así que creo que empieza a notarse un sentimiento de desesperación. No creo que Donald Trump esté proclamando la victoria, pero no hay base para esa afirmación. Hemos dicho que destruimos el 100% de la capacidad militar de Irán, y sin embargo, Irán sigue disparando contra Israel y los árabes del Golfo. Así que hay una clara contradicción entre la realidad y esas afirmaciones que no puede superarse. Y no creo que al final, el pueblo estadounidense, y desde luego no la gente del mundo, se deje engañar por mentiras sobre lo que está ocurriendo. Pueden ver por sí mismos lo que está pasando. They can see for themselves what's happening. Ambassador, we had Embajador, tuvimos la dimisión del director del Centro de Lucha contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent. Dijo que no está de acuerdo con la postura de Donald Trump, ni con la posición de la administración Trump. Te has quedado paralizado un momento. No estoy seguro de por qué. Why? I can't. No puedo. Nima, you're frozen. Nima, estás congelada. No creo que sea por mi parte, pero te quedaste congelada un rato. You froze for a while. I think something. Yeah, it was a problem Sí, with the connection. creo que The pasó case of algo. Joe Kent, Sí, Ambassador, I was talking about the fue case un of problema Joe con la Kent, conexión. his resignation, El caso de Joe and he's Kent, not agreeing with embajador. Donald Trump on the Estaba policy hablando de that Joe we Kent put this y de su war in the dimisión. Middle East, and he said No that está de acuerdo we con had Donald a Trump en las military políticas de esta policy nueva guerra en Oriente Medio. which he said somehow Incluso tuvo una entrevista con Tucker Carlson ayer, brought up a lot en la que of planteó doubt muchas dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk y sobre cómo Charlie Kirk había hecho todo lo posible por evitar una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es la importancia de eso? Porque durante mucho tiempo hablábamos de Tulsi Gabbard junto con Kash Patel. Parecía que podrían hacer algo en la administración Trump, pero resultó que Kash Patel está totalmente alineado con, ya sabes, el lobby sionista, y Tulsi Gabbard fue de algún modo silenciada, desaparecida en combate. Sí. Missing in action. No, I have not been an admirer of Joe Kent. No, no he sido admirador de Joe Kent, quien ha sido un defensor acérrimo de algunas de las teorías conspirativas que impulsan el movimiento MAGA. Ha sido fanáticamente leal a Donald Trump. Eso hace que la importancia de su dimisión sea aún mayor. Tiene valor político, para admitir que el líder al que seguía está equivocado. Dijo con franqueza que no hay pruebas de una amenaza inminente por parte de Irán en ningún ámbito. Era responsable de la lucha contra el terrorismo, y al parecer Irán no representaba una amenaza activa en ese terreno. Tampoco la representaba en el ámbito nuclear, y así lo afirmó. Así que creo que ha prestado un servicio importante. Lamentablemente, destaca entre los cargos políticos y los funcionarios públicos de Estados Unidos por su disposición a sacrificar su carrera en aras de la verdad. Y le respeto por eso. Lamento haberle juzgado mal.
Pero esto es una muestra de lo que estábamos hablando, que personas como Tucker Carlson, que fueron firmes partidarios de Donald Trump, apoyos tempranos, importantes para lograr que Trump fuera elegido la primera y la segunda vez, personas como Marjorie Taylor Greene, personas como Joe Kent, están abandonando a Donald Trump. Está perdiendo su base. La parte de su base que está perdiendo es la parte intelectualmente competente. Hay mucha gente en su base que básicamente, ya sabes, es ignorante. No siguen los temas, no se ven influidos por ellos, son apáticos. Eso es una gran ventaja para Donald Trump, que ya sabes, la gente sin educación le apoye. Él dijo que le gustan las personas sin educación por esa razón. Pero los educados entre sus seguidores le están abandonando. Ayer, antes de concluir, embajador, ayer, durante la rueda de prensa que ofreció Daniel, mencionó algo. Comparó a Jesús con Genghis Khan. Eso está generando muchas repercusiones en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y esto fue lo que dijo al comparar a Jesús con Genghis Khan. Desafortunadamente, Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Genghis Khan, porque si eres lo bastante fuerte, ayudarás el mal superar el bien. La agresión va a superar la moderación. Aggression will overcome moderation. Well, he's describing himself, of course. He's not a Christian. Bueno, se está describiendo a sí mismo, por supuesto. No es cristiano. No creo que sea ni siquiera judío. Creo que es un oportunista con antecedentes judíos. Es sionista, y los sionistas se han convertido en la principal fuente de violaciones de la moral, del derecho internacional y de la decencia en el mundo actual. Sí es capaz de hacer el mal, y claramente no cree en el mensaje de Cristo. Eso es un gol en propia puerta, en términos futbolísticos. An own goal in football terms. Muchas gracias, Ador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Que tengas un gran día, Nimal Khorshid. Gracias.